Y parece despejarse la niebla y quedar un poco más claro el panorama, ¿no es cierto? Hay ya un escenario bastante claro puesto para octubre sobre la mesa, donde aparecen dos opciones que se recortan, una tercera bastante desdibujada, y donde también parece claro que más allá de lo que sucede en las campañas, lo que puede llegar a torcer el fiel de la balanza es lo que suceda con la economía, y por eso mucha atención a todo lo que está pasando en estos días, a los anuncios. Anoche hubo otro respecto a combustibles, hace 2 días había habido uno con respecto a carnes y supermercados. Entiendo que puede haber alguno más antes o durante el fin de semana. El miércoles que viene es el momento en el cual se firma ya el entendimiento con el fondo para destrabar las últimas revisiones, que se hagan los desembolsos que estaban comprometidos. Y a partir de ahí, es lo que dice Sergio Massa, es cuando empieza la campaña y cuando empieza además la etapa de recuperación del poder adquisitivo con varias medidas que ya enumeró, que tiene que ver con asignaciones, que tiene que ver con suma fija, que tiene que ver con jubilaciones, que tiene que ver con los planes sociales para los distintos sectores. Supongo que también va a haber algo por ganancias. La idea es que no haya ningún sector de la sociedad que quede afuera de estos programas. Veremos si es suficiente y si es a tiempo, ¿no? Esas son las dos grandes incógnitas. No sé cómo lo ven ustedes. Yo el otro día lo escuchaba a Roberto Navarro hablando acá por la tarde, y él planteaba que se necesita con urgencia que el gobierno haga peronismo, ¿no? Que empiece a tomar medidas peronistas. Ayer yo lo escuchaba a Sergio Massa en la televisión, 2 veces mencionó la palabra imposición cuando habló de la devaluación. Sí. El fondo, imposiciones del fondo. Digo. Y a mí me dio una cosa rara, ¿viste? Porque si son imposiciones del fondo, ¿no? Y uno las acepta porque no tiene otra cosa que aceptarla, pues parte de los acuerdos que contrajo Macri y luego fueron de algún modo también suscriptos por Guzmán. Las exigencias del pueblo, las imposiciones del pueblo, ¿para cuándo? Me lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, esto de que, bueno, primero lo del fondo y la semana que viene anunciamos, para mí eran en simultáneo los anuncios, porque hay gente hoy que realmente no sabe si va a poder pagar cosas, está en la incertidumbre de con cuánta plata va a contar o no, y hay otros que se nos cayeron de mapa. O sea, cualquier evaluación es crear pobreza. Uh-huh. Y después vos las cargas de alivio, obviamente, las tenés que hacer. Pero no, me parece que hay como un problema allí donde que va primero. Si las imposiciones del fondo, las imposiciones del contrato, sobre todo en campaña, ¿no? Del contrato electoral. Y realmente creo que se sigue eligiendo en base a la urgencia o la necesidad, que tiene cierta racionalidad y cierta lógica, pero no sé si se ganan elecciones así, sinceramente. Yo creo que el lunes hubo un error. El lunes pasado hubo un error. Que la verdad que no sé bien cómo se originó. Entiendo, o sea, termina el domingo a la noche la elección. Massa contó ayer que se acostó a las 4 de la mañana. Sí, claro. Hubo que tomar medidas antes de la apertura del mercado de 10 de la mañana. Nosotros estábamos al aire. Estabas entrevistando a Agustín Rossi en el momento que sale la noticia de la devaluación. Pero eso tendría... Por ahí no era necesario que fuera Massa y que hiciera ese anuncio. Pero tendría que haberse explicado qué era lo que se estaba resolviendo, por qué y cuál era el panorama de, miren, vamos a tomar una serie de medidas, se van a congelar varios precios que van a aumentar esta semana, pero van a estar congelados hasta el 31 de octubre, vamos a hacer una recomposición del poder, todo como un paquetito de 60 días hasta llegar a las elecciones. Y así creo que todos hubiéramos tenido, la gente principalmente, un panorama más claro de lo que se estaba haciendo. Se anuncia la devaluación casi en secreto, o sea, como una cosa abrupta. El otro día contaba Álvarez Agis que lo de que quedaba congelado el precio del dólar oficial era un off de récord, o sea, no era un anuncio oficial. Recién lo confirmó Massa cuando sale en A Dos Voces el otro día. O sea, es una cosa media extraoficial. Claro.
para que lo dijeran los diarios, pero no había ningún funcionario en voz. O sea, para mí, la verdad que estuvo mal pensado. Ahora, obviamente, empezó a salir masa todos los días y hay una explicación, hay un relato, la gente empieza a entender qué es lo que está sucediendo. Pero me parece que lo del lunes estuvo mal hecho. Sí, hubo 72 horas ahí de colchón en los cuales hubo un silencio atronador del oficialismo. Y que fueron las de mayor turbulencia, no casualmente, me parece. Pero bueno. Sí, ayer vino el Chivo Rossi a Argentina Política y explicaba que durante el domingo de la elección, viendo los resultados, los mercados cierran digamos, la cotización del dólar cierra en algún momento, pero está el dólar cripto que se sigue moviendo constantemente y que veían cómo se iba incrementando durante ese domingo. Entonces, que ahí se toma la decisión, sabiendo que Milei estaba saliendo primero, de llegar a esta devaluación para generar el colchón de dólares y que la brecha ellos la van a medir obviamente con los dólares financieros que consideran que van a empezar a bajar y que no va a ser necesario hacer una devaluación nueva a futuro, por lo menos que se ponga en duda nuevamente si es necesario hacer una devaluación por el tipo de brecha entre el oficial y los financieros o los paralelos, ¿no? Pero bueno, es cierto que la explicación llega bastante más tarde. Pero ayer el Chivo decía, nosotros como gobierno hicimos mucho peronismo en algunas cosas, nos faltó peronismo en la redistribución. Nada más y nada menos. Es un punto central. El tema es que todavía no llegamos y lo venimos preguntando bastante en el último tiempo y supongo que con los anuncios que van a venir, uno espera la próxima semana. Vos mencionabas ganancias, hace 2 semanas se había anunciado que se subía también a 700.000 pesos, creo que el mínimo no imponible, ahora viene la suma fija, asignación, etcétera, etcétera. Bueno, jubilaciones fue la semana pasada. Bueno, ahí vamos a tener un panorama un poco más claro, ¿no? Pero todavía no se termina de ver cuál es el cómo. Se sigue haciendo un relato, se sigue describiendo la realidad. Sí, ya sabemos que falta redistribución, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer para empezar a mostrar un movimiento ahora y sobre todo a futuro? Sí, sabemos que la Argentina va a tener un montón de recursos. Bueno, ¿cómo? Bueno, sí, no pareciera ser una elección de cómo. Sobre todo porque en esos días tuviste una especie de cadena nacional de Milei suavizando su discurso anterior a la campaña, digo, como contrapunto a eso. Y algo que hoy traía Fer también, digo, que me parece que ayer un poco lo empezó a disolver Massa, era ante esta falta de presencia, bueno, más ocupación en medios de comunicación. Hoy Fer lo traías como un cambio también en la lógica de la campaña. Y efectivamente es una campaña que está armándose enlaces sociales rotos y en un pacto democrático cada vez más resquebrajado. Sí, a mí me parece importante también que al proyecto yo creo que la gente, la mayoría de las cosas que dice Milei no las termina ni de escuchar ni de entender bien, porque él cuando se pone a hablar de cuestiones técnicas, a los 2 segundos te perdiste. Pero hay 2 cosas que entienden, ¿no? Y una es la dolarización. La otra es que va a quitar la casta. Esas son las 2 cosas que básicamente... Los 2 ejes. Sí, los 2 ejes que más o menos creo que la gente tiene en la cabeza. Y me parece que a esa idea facilista de la dolarización, que es mágica, ¿no? Termino de la inflación en un segundo. Massa tendría que replicarle de alguna manera con algo. Más allá de decir es imposible porque no hay dólar, etcétera, etcétera. Pero la gente también quiero que si lo vota él, va a tener un panorama que la inflación se va a resolver en un futuro no demasiado lejano. ¿Cómo? Bueno, te lo explico. Vamos a tener más reservas y de esa manera el año que viene va a ir bajando. No sé, mostrarle un gráfico, mostrarle algo. Dame un horizonte. Dame un horizonte de que esto va a mejorar. Y me parece que eso es lo que todavía no está. Y que tendría que ser la respuesta al tema dolarizado mágico, ¿no? El mágico. Que es realizable, ¿no? En contrapunto a lo no esto se puede realizable. hacer, lo otro es un invento. Los problemas que atraviesa el gobierno están todos súper diagnosticados, están sobrediagnosticados. Ya más o menos hace unos años venimos repitiendo las mismas cosas. Y hay como un retardo en la toma de las soluciones. Y me parece que el otro día cuando él planteó que había que estar contentos, porque el fondo pedía 100% de devaluación y nosotros habíamos tenido que devaluar nada más que el 20%.
Y no sé si es un discurso de campaña, capaz que es el discurso de un ministro de Economía conservador de los logros. No siempre los ministros de Economía tienen que dar malas noticias, digamos, ¿no? Conservador de los logros, y dice, bueno, mirá, este es el éxito de la negociación. Pero estás en campaña también, y como que le dejas demasiada cancha al otro para correr. Viene Milei y te dice, mientras esto está negociando en el fondo mal, porque te lo puede decir, yo tengo este proyecto, yo tengo esta decisión, esta medida económica, que es y voy a ajustar el doble de lo que pide el fondo. Claro, bueno, ese es el tema, que del otro lado también vos tenés un discurso donde te dicen, el fondo me estaba pidiendo 100, yo voy a hacer más profundo, entonces por lo menos estás hablando de un 150 o 200% de devaluación, ¿no? Pero sí, obviamente... no, es difícil mostrar una devaluación como un logro, pero también ayer Julia Estrada nos mostraba los cálculos que hace Milei de a cuánto cotizaría, en base al discurso de Milei, a cuánto debería cotizar el dólar en la República Argentina. Y los valores que él está tomando y todas las convertibilidades y todo lo agarro de acá, de allá, etcétera, no lo está haciendo el valor dólar oficial. Lo está haciendo a un dólar más caro. O sea, ya un dólar redevaluado por Javier Milei. Entonces el discurso de Milei es el de una devaluación. Pero claro. Entonces, digamos, ahí puede haber un cierto entendimiento de decir es el 20% cuando ellos quieren hacer una devaluación por lo menos 5 veces más profunda. Igual Milei se nota que está haciendo un volantazo al discurso, donde por momentos no sabe si profundizar, si moderarse. Ayer Ocampo, el hombre que está haciendo el plan de dolarización de Milei, y esto es interesante, porque muestra cómo está todo desdibujado. ¿Se acuerdan que se habló mucho de cuando Alberto Fernández salió a decir que el dólar a 60 estaba bien y que eso había calmado? Bueno, ayer Ocampo salió a decir que el dólar a 180 le parecía caro. Es decir, mientras desde Juntos por el Cambio estaban tirando carbón a calentar aún más la situación, ahora los economistas de Milei parecieran ser los que no quieren que explote. ¿Por qué? Porque son los que se ven más cerca de tener que agarrar, que gobernar, y necesitan también algún tipo de estabilidad y de lógica. Después él mismo va a otro programa de radio y te dice que lo que hay que hacer es empeñar las joyas de la abuela. Literalmente, lo veíamos ayer en el programa, literalmente dice eso. Dice, bueno, la dolarización, para explicársela a alguien que no lo entiende, es como que vos sabes que el año que viene te va a llegar una herencia gigante, pero necesitas la plata ahora. Entonces vas y le pedís a tu abuela que te preste sus joyas para llevarlas al empeñador en la calle Libertad. Lo dice con esas palabras. Ya no hay ningún tipo de disimulo. Ahí hay, creo que también... Habla de los fondos de ANSES. Habla de los fondos del ANSES, habla de... está para verlo de vuelta. Reservas de oro. Veámoslo porque realmente no tiene desperdicio. Si querés, desde el punto de vista mediático, el principal problema de nuestra propuesta es que no es algo que doña Rosa intuitivamente va a entender. Si querés, de alguna manera se lo podrías decir es, mira, vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitas un montón de guita ahora. ¿Qué haces? Y le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás, le decís, abuela, no te preocupes porque yo sé que me está entrando la herencia del año que viene y las voy a recuperar. La joya de la corona, ahí está. No, pero además la herencia que te entra el año que viene es la de la abuela que te está prestando la... Pobre abuela, pobre abuela. Estás desfalcando a la abuela, sí. Y la abuela, perdón, somos nosotros, ¿eh? Sí. La abuela es el Estado argentino. Igual la abuela es la misma que usted le quería sacar la casa una semana atrás. Así es. Y las joyas de la abuela, perdón, es como se le decía, a Siderar, a YPF, claro, a los trenes, a todo lo que se privatizó para fondear la dolarización sui generis, que fue la convertibilidad. Y de hecho, el equipo de Milei, esto lo repasábamos ayer por la tarde con Ari, que va a estar hoy reunido por Zoom con el FMI, son Roque Fernández, el banquero central de la convertibilidad y después ministro de Economía de la convertibilidad, Carlos Rodríguez, que fue su secretario de Política Económica, es decir, el número 2, el que le diseñaba las políticas, y Darío Epstein, que era el presidente de la CNB cuando se vendieron todas esas empresas, el que instrumentó la privatización. Está claro que va por ahí. Claro. Está claro que va por ahí. E incluso está circulando, ahora se viralizó, un tuit de Ocampo del 2019, el mismo que ahora propone dolarizar, elogiando una nota de Daniel Artana, otro economista más, vinculado con la dictadura y neoliberal,
en contra de dolarizar, y lo que dice el propio Campo hace 4 años es, a sus argumentos, a los de Artana, agregaría que la dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para expropiar a quienes ahorran. Listo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Lo dijo Bullrich también. Argentina va a salir con el ahorro de los argentinos. Bueno, es un plan Bonex, dijo Massa. Claro. Que es un nuevo plan Bonex. Que diseñó quién, Roque Fernández. Roque Fernández. Sí, claro. El tema es, Massa decía, ¿de dónde salen los primeros, la plata? La primera plata para dolarizar. Entonces ahí tenés activos de ANSES, ahorristas, plazos fijos. Digo, en algún lugar tienen que manotear. Es lo que hicieron ya, no es que están pensando ahora, no, ya lo hicieron y piensan repetirlo. Lo plantea Massa. Ahora, insisto en esto. También vos tenés que ofrecer alguna alternativa al bimonetarismo del que habló Cristian. Y eso no está pasando, no está claro, no está nítido. Pareciera como que no hay una alternativa. Parecería que a Massa le falta decir, bueno, estamos ahora tratando de llegar como podamos. Una vez que se gane la elección, que tengamos autoridad, que tengamos las importaciones por delante del año que viene, reservas en el Banco Central por el FMI y eventualmente por los BRICS. Voy a anunciar un plan quinquenal que va a tener estas columnas. Todavía no puedo dar detalles porque no sé en qué estado vamos a llegar, pero las columnas van a ser tal y tal. Algo, digamos, ¿no? Decir, porque si no pareciera que la alternativa a la dolarización es seguir viendo día tras día qué onda, que no se te caigan las 8 pelotas con las cuales estás haciendo malabares. Que estás haciendo malabares con mucha habilidad, hay que decirlo, pero la alternativa no puede ser hacer malabares todo el tiempo porque se te cansan los brazos y se te van cayendo las pelotas. Claro, él tiene que explicar claramente por qué ahora, siendo ministro de Economía, en estas condiciones, que falta tan poco para que termine el gobierno, no puede resolver el tema de la inflación, pero sí lo va a poder resolver a partir del 11 de diciembre. Eso tiene que estar claramente explicado. Exacto. Y la gente lo tiene que entender, porque si no le dice, dale, resolvelo hoy. ¿Para qué vas a esperar al 11 de diciembre? Bueno, él tiene que dar una explicación, tiene que haber un relato de eso y la gente tiene que interpretar, bueno, recorremos este caminito, no es magia, no es una solución mágica como la que propone el otro, pero a la larga lo va a resolver. Porque yo entiendo, lo que ahora puede hacer es dar algún... digamos, con esto de la suma fija, digamos... Un paliativo. Algún paliativo, exactamente, para el poder adquisitivo de la gente. Pero lo que yo entiendo, que la gente está enloqueciendo, más que perder el poder adquisitivo, que eso también es algo que te va minando, pero lo que enloquece a la gente es la inflación. Porque es lo que explica este mapa coloreado de violeta. ¿Qué es lo que une al tipo de Jujuy con el de Tierra de Fuego, con el de Misiones, con el de La Rioja, con el de Tucumán? Que aparte hemos entrevistado gobernadores y nos dicen que sus provincias económicamente están bien. Entonces, no es la pérdida de poder adquisitivo exactamente la peor preocupación de la gente, sino la inflación que te enloquece. Sí, y yo creo que hay algo más ahí, que es un rechazo. A ver, Milei tiene una habilidad que es que cuando dice casta deja una especie de significante vacío para que cada uno le ponga su propia. Yo creo que parte de lo que explica el voto a Milei en el interior del país es que es un rechazo a la política entendida como toma de decisiones en las 12 cuadras de Avenida de Mayo entre el Congreso y la Casa Rosada. Un sistema de decisiones del cual forma parte el PRO, forma parte del UCR, forma parte del peronismo, y Milei se muestra como externo. Entonces creo que ahí hay un rechazo a la casta en un sentido más parecido a cuando Trump hablaba del pantano de Washington, ¿no? A los políticos profesionales. Por eso no rechazan a los gobernadores, que son peronistas, no es antiperonismo la casta. Rechazan quizás a los que están todo el tiempo acá en Capital, a los senadores que se fueron y nunca volvieron a la provincia, y obviamente a los políticos que gobernaron el país durante los últimos 8 años con resultados pobres para la gente. Creo que eso también explica un poco ese voto tan importante desde Tierra del Fuego hasta Tucumán, como vos decías. Sí, pero el tema de la economía y la solución mágica claramente es un punto, y se intenta explicar. La verdad es que se intenta explicar lo que viene: vaca muerta, petróleo offshore, el litio, bueno, todos los recursos estratégicos que tiene la Argentina,
que van a hacer que entren un montón de divisas, la sequía que no vas a tener el año que viene, que te van a fortalecer las arcas del Banco Central, que no te van a poder correr con intentos de que devalúes, etcétera. Y bueno, contener la inflación con todo eso, es lo que ya sabemos. El tema es que no alcanza, obviamente, esa explicación y estamos muy concentrados en explicar el peligro de la democracia cuando en menos de 2 semanas se cumple un año de que intentaron matar a la vicepresidenta y a nadie le importó. Y ayer también Rossi nos decía, Milei puede cerrar el Congreso. Yo no creo que la gente esté mega preocupada porque le digas, guarda que alguien te puede cerrar el Congreso, un Congreso de la Nación que sabemos que es recontra importante, pero está trabado hace 2 años, no está haciendo nada, y lo primero que van a intentar debatir es cómo hacer para que el propietario te pueda aumentar el precio del alquiler cuantas veces quiera. Si quiere todos los días, te lo va a poder aumentar todos los días. Eso es algo que se va a tener que debatir la semana que viene y a eso apuntan, ¿no? Entonces, esos debates por ahí sí le quedan muy lejano al grueso de la sociedad, que no está necesitando explicaciones, sino que está necesitando acciones. Sí, y además que se ve como una reelección en un punto. Entonces la pregunta de por qué hasta ahora no también puede ser válida. Digo, en esa explicación me parece que falta esa distancia de decir, bueno, hasta ahora no por esto y acá en adelante sí por tal cosa. Me parece que, digo, ahí hay un lugar que aún no se pudo llenar del todo. Y por otro lado, sí hay algún motivo que vuelve necesario esa moderación de Milei, y la pregunta es entonces, ¿a quiénes les dirige esa moderación para el voto? Sí, yo creo que también hay, y con esto podemos ir redondeando, se discutió mucho esta semana a quién le tiene que hablar Massa, a quién le tiene que hablar el peronismo, que si le habla a los trabajadores formales, que si le habla a los informales, que si le habla al interior, que si le habla... Estamos en el año 2023 y existe algo que se llama segmentación de audiencias. El peronismo, Massa, le tiene que hablar a los trabajadores formales y decirles que si gana Milei van a perder las vacaciones, van a perder la indemnización y demás. Tiene que hablarle por otro canal a los que no tienen nada de eso y decirles que es lo que piensa hacer para mejorar su situación. Tiene que hablarle a los jóvenes por otro canal con un mensaje focalizado para los jóvenes. Tiene que hablarle a la gente del interior. ¿Se acuerdan cuando Massa quiso grabar un mensaje distinto para cada provincia? Sí. ¿Estás ahí? Bueno, eso que en ese momento fue burdo y le salió mal y le terminó jugando en contra, pero es una herramienta que existe, que se usa, que Cambiemos lo usa, que Juntos por el Cambio lo usa, que estoy seguro que Milei también lo usa y que hay que usarlo también. No es hablarle a unos o a otros, es cómo hablarle a cada uno para que entienda lo que está en juego en esta elección. Gracias por este pase y por toda esta semana. Señor. El lunes ya lo tendremos acá, seguramente a Roberto Navarro recuperado, encabezando esta mesa, pero fue una semana sumamente interesante, sumamente movida, y de acá nos contuvimos de entenderla, de contenernos, así que muchísimas gracias. Buen programa y buen fin de... Quédense.